Día 6. Tanzania Bush Camp, Parque Nacional Serengeti, Mara Serengeti, Tanzania Bush Camp Lodge. Viernes 12 de agosto. La noche había sido un concierto de sonidos diversos. Hienas, leones, incluso hipopótamos daban señales de presencia. Es decir, las tiendas y los humanos estábamos en su territorio. Madrugamos como siempre para hacer una incursión pajarera por el lodge. No defraudó en absoluto. Desfilaron ante nuestros ojos un turdoide de jardine, un papamoscas plateado, algodón dorsigris y un tejedor de cabeza blanca. Me sorprendió lo confiado que se mostraban. Detrás del restaurante había movimiento, ya que había comida y agua procedente de la cocina. Allí estaban esperando su ración. Destacaba el marabú africano. Se acercaba pasito a pasito, mientras que, manteniendo la distancia con nosotros, se movían por el suelo, de rama en rama, barbudo capuchino, gorrión sudafricano, toco pico negro, gorrión chico, estornino soberbio, estornino carunculado o dos cariñosos loritos de Meyer. Pero esta aluvión de aves no se iba a quedar aquí. Salimos al corazón del Serengeti. Llanura interminable sería su traducción. El parque más antiguo y popular de Tanzania y patrimonio de la humanidad. Subidos al todoterreno, nuestros guías locales buscaban animales por caminos sinuosos por un lado o por el otro, hasta que en un revuelo de marabús, buitre dorsigris y buitre orejudo, sobre un cadáver nos subió la adrenalina. Luchaban por un trozo de carne, manteniendo un orden de poder, mientras que un águila, posada en una acacia seca, esperaba parte de su botín. Después de dejar a los carroñeros, seguimos con nuestro safari fotográfico. Cruzamos por delante de una imponente águila marcial africana, donde resaltaba su pecho blanco con manchas negras. También gacelas y topis pastaban a pocos metros. Nos acercamos a un pequeño río. En la orilla se arrastraba un cocodrilo del Nilo. No perdía ojo a un grupo de gacelas. A su lado varios gorriones keniatas picoteaban en el suelo y un solitario agapornis de Fisher merodeaban por la ribera. Aguas arriba se percibía la presencia de hipopótamos. Sobre todo se olía. El hedor de los excrementos traspasaba la lámina de agua. Por supuesto, sobre los numerosos cuerpos de los hipopótamos saltaban continuamente los picabueyes de pico rojo. Estas aves son muy inquietas, pero forman una simbiosis perfecta con uno de estos grandes herbívoros. En el margen del río, una pareja de aves frías armadas marcaba su territorio. Fuera del medio acuático nos encontramos a una flora muy común por los pastizales, el árbol salchicha, llamado así por su fruto con forma de embutido, apetitoso para una jirafa capaz de llegar a estas alturas. Cerca estaba un alcaudón corona blanco, subido en un arbusto espinoso. No era casualidad. Quedaba lo mejor por llegar. Una leona solitaria bajó de un árbol, donde divisó a unas gacelas a lo lejos, y para nuestro asombro tomó una postura de ataque. Se colocó en contra del aire, flexionó sus patas, levantó levemente la cabeza y, camuflada entre las hierbas secas, empezó a caminar dando pasos rápidos, pero sigilosos. Era la forma de aproximarse para lanzar un mejor ataque. Sin embargo, tras 50 metros de persecución, las gacelas le tenían controlada y salieron corriendo. Regresó lentamente. Otra vez trepó al árbol y a descansar. Todo esto lo vimos en vivo, a poca distancia. Era como si estuviéramos en la 2, viendo un documental. Espectacular. Dejamos a la felina y continuamos viendo impalas ramoneando, incluso una cría mamando, una escena muy tierna. Se nos abrió el apetito a nosotros también y nos dirigimos a un centro ambiental, Lango Laikoma, un área de descanso donde comer y compartir conversación con otros turistas o gente local. Tampoco faltaron las aves a esta cita, entre ellos papamoscas plateado, estornino de Ruppel, lavanderas africanas, tejedor social de Arnaud, barbudos capuchinos, tejedor frontal o tejedor de El Cabo. Alrededor de un bebedero pasaban todas las aves, incluso un ratón muy confiado. Tras dar cuenta del picnic, salimos a la sabana propiamente dicha. Inmensas extensiones de prados que terminaban en un cerro o llegan a la frontera con Kenia. Pastaban miles de ñus o cebras en todas las direcciones. No se acababa nunca. Era un aperitivo
para lo que venía después. En algunos árboles dispersos estaban posados alimoches sombríos, buitres dorsigrises o un gavilán de Gábar esperando su momento, mientras que un águila volatinera sujetaba con sus garras a una culebra recién capturada. Atravesamos una zona pedregosa, y en la parte más alta de la ladera había un par de saltarrocas muy escurridizos. A los pocos metros salieron de unos arbustos un grupo de mangostas, muy curiosas, correteando por su zona de campeo. Continuamos hasta el puente sobre el río Mara, el famoso por la migración de los ñus. Muchas piedras volcánicas sobresalían sobre una lámina de agua oscura, pero el caudal era aceptable para esta época del año. Una golondrina colilarga descansaba sobre un basalto. Nada más cruzar, entendimos lo que significa Serengeti en suajili. No hay palabras para describir lo que vivimos y sentimos durante varios minutos inmersos en una llanura interminable donde 6 millones de pezuñas de ñus golpean los pastizales. Además de cebras, casi 200.000 y otras 300.000 gacelas de Thomson comparten hierbas frescas. A estos herbívoros les acompañan los depredadores, como los leones o los leopardos. Después de recorrer varios kilómetros de un lado para otro, llegamos a la frontera con Kenia. Una ganga gorjigualda agazapada nos dio la bienvenida. No la molestamos más y nos fuimos a hacer una foto encima de un hito fronterizo. Al bajarnos del vehículo en medio del Serengeti, una explosión de alegría compartida se desató por todos. Era un recuerdo histórico, y lo sabíamos. Después hubo un momento de silencio para contemplar tal maravilla de la naturaleza. El viento resoplaba, las hierbas se movían sincronizadas, los árboles eran islas verdes, el suelo retumbaba por el trote de los herbívoros y a veces se oían los mugidos lastimeros a lo lejos. Sabía que esa sensación no se olvidaría, no se iría de la cabeza nunca. Tras esto, retomamos el camino de vuelta. Ya empezaba a caer la noche. Detrás de unos arbustos y manteniendo la mirada fija en sus presas, 3 jóvenes leonas reposaban para dar un ataque por la noche. Estaban muy concentradas, incluso una de ellas relajadas, ajenas a nuestra presencia. Teníamos el coche prácticamente encima de ellas. Seguimos aguas abajo del arroyo. Nos sorprendió una leona solitaria. A unas decenas de metros, situado sobre un árbol majestuoso, parece que había un leopardo dormitando. Lo único que vimos fue su cola, una pata y el lomo del felino. Estaba prácticamente oculto por el follaje de la acacia. En unas ramas secas del arroyo estaban posados abejarucos chicos. La luz empezaba a perderse en el horizonte. Ahora empezaban a aparecer los animales de hábitos nocturnos. Un grupo familiar de francolines golgirrojos picoteaban en el suelo herbáceo con mucha intensidad, o un serval moviéndose entre las hierbas y su cría bebiendo agua en un río hacía las delicias del personal. Y finalmente un estornino de Rupert daba sus últimos pasitos antes de ir a su dormidero. Llegamos a nuestro alojamiento, cenamos y a dormir. Un día increíble.